¿Qué tal amigos? Les habla Jaime Acuña y en esta ocasión vamos a realizar una presentación muy importante e interesante acerca de los controladores APE de la fábrica colombiana Velázquez Ingenieros de Colombia. Entonces nuestra presentación se titula ¿Cómo funcionan los arrancadores automáticos para grupos electrógenos APE de la fábrica Velázquez Ingenieros de Colombia? Bien, entonces vamos a describir esta clase de dispositivos. Velázquez fabrica este dispositivo para cubrir las diferentes posibilidades de sistemas de arranque de acuerdo con los diferentes sistemas de protección. Los sistemas diésel con operación por puesta de positivo batería de sus protecciones o por puesta a tierra de las mismas, y para válvulas solenoides de paso de combustible al ser energizadas. Puede ser usado con el sistema normal de protecciones que se conecta al positivo en serie a la válvula, o el sistema de protección Murphy, el cual cuando existe una falla pone un circuito a tierra y con ello actúan las protecciones. Entonces las especificaciones de este dispositivo son alimentación 12 o 24 voltios DC. Entonces la capacidad de contactos son de 3 amperios a 24 voltios corriente continua, y tiene 3 ciclos de arranque por defecto o 4 o se pueden incrementar según las necesidades. Los tiempos del ciclo de arranque: el primer ciclo es de 12 segundos a contacto cerrado, primer descanso de 10 segundos y los siguientes ciclos son de 8 segundos a contacto cerrado y los siguientes descansos de 8 segundos. Tiene protecciones de paro o shutdown por sobrevelocidad, por contacto de sensor de baja presión de aceite y por alta temperatura de agua. Las salidas de este dispositivo son las siguientes: operación de válvula solenoide, sobre arranque, motor de arranque, baja presión de aceite, sobrevelocidad y alta temperatura. Bien, entonces vamos a ver la forma de funcionamiento de este dispositivo. Cómo se opera el motor de arranque y cómo se realiza el ciclo de arranque del grupo electrógeno. Entonces este dispositivo puede trabajar en dos modos: en forma manual o en forma automática. Automáticamente el dispositivo trabaja cuando recibe una orden de la tarjeta ITA o interruptor de transferencia automático, o ATS, Automatic Transfer Switch. Cuando hay un corte de energía de la red principal, esta tarjeta electrónica envía una señal a nuestro controlador APE y se inicia el ciclo de arranque. Manualmente se puede manejar utilizando el switch de arranque que existe en el control. Obviamente una vez se haya seteado el modo de mando manual, acá en este codillo que se encuentra en el tablero de control. Bien, entonces, ¿cómo está conformado el sistema de arranque y paro? Utilizando nuestra tarjeta de control de arranque y paro Velázquez. En primer lugar tenemos la tarjeta electrónica
de mando y control, perdón, de arranque, el APE Velázquez. En segundo lugar, tenemos la válvula solenoide de combustible. En tercer lugar, el switch magnético, que nos permite controlar el motor de arranque. En cuarto lugar, las protecciones, que son las que nos van a brindar la señalización y la lectura de los parámetros de funcionamiento. En quinto lugar, la batería, y en último lugar, el cargador de batería. Bien, ¿cómo funciona este arrancador? El control hace que la planta arranque en forma automática a cualquier hora del día o de la noche, y lo único que necesita es una orden de la transferencia automática y que la batería se encuentre en buen estado. Obviamente que el motor debe operar bien y la planta debe tener combustible. Bien, ¿qué procesos se producen en el ciclo de arranque en modo automático del grupo electrógeno con este controlador? El controlador, en primer lugar, recibe una orden del control de transferencia automática, y seguidamente, a través de sus salidas, envía una señal a la válvula solenoide para que permita el paso de combustible. Asimismo, da orden al switch magnético, que permite el paso de corriente al motor de arranque y se produzca la marcha del motor mecánico. A través de este piñón y el bendix se transmite movimiento al volante del motor. Entonces tenemos cuatro elementos importantes nuevamente, que son el control de transferencia automático, la tarjeta de control APE, la válvula de combustible y el motor de arranque. ¿Qué otros procesos se realizan durante este ciclo? El controlador chequea los parámetros de funcionamiento del motor y las lecturas de las alarmas de las protecciones. Durante el tiempo de arranque existe un temporizador que elimina temporalmente la protección de baja presión de aceite para permitir que el motor arranque, y no toma como una señal de alarma esta señal por la baja presión de aceite, ya que la presión es prácticamente cero, mientras en el lapso de tiempo en que el motor de arranque inicia, y sube en la medida en que el motor mecánico toma velocidad y arranca. Entonces, ¿qué pasa cuando sube la presión de aceite? Al subir la presión del aceite en el motor, el sensor de presión de aceite, o comúnmente llamado PERA, abre el contacto normalmente cerrado y cesa la señal de alarma de baja presión. Esto permite que el controlador desconecte el motor de arranque inmediatamente. Bien, entonces en el proceso de arranque tenemos que el controlador emite una señal de arranque al motor. El controlador da o produce la señal de arranque o inicia un ciclo de arranque con 12 segundos de duración. Si por algún motivo no se produce el arranque, por ejemplo que el nivel de aceite sea bajo y la presión del aceite no suba, o algún otro motivo, por ejemplo que el filtro de combustible esté tapado y no haya ignición por falta de combustible, cesa después de 12 segundos el mando de arranque y hay un descanso de 10 segundos, tras el cual nuevamente se inicia el proceso de arranque, y este proceso se repite 3 o 4 veces, al cabo de los cuales, si no se produce un arranque, se dispara una señal o una alarma por problemas en arranque o por sobrearranque. Bueno, ¿qué otro artificio se puede utilizar para cesar o detener el mando de arranque al motor de arranque? Puede usarse un relé que cierre con una señal que provenga del alternador de carga,
y este relé se cerrará cuando ya exista voltaje suficiente que provenga del alternador. El peligro que existe es que si por alguna razón este alternador no está funcionando bien y no genera suficiente voltaje, el proceso de arranque en el motor se seguirá produciendo, y con el riesgo de dañar el motor. ¿Qué otras cosas hace el controlador? El arrancador, después de que el grupo electrógeno esté operando, queda en espera de la orden de apagar que provenga del mando de control automático de la transferencia. Esta orden se producirá una vez que se haya restituido el servicio de energía de la red domiciliaria normal. Bueno, revisemos entonces las protecciones que se utilizan en esta tarjeta. Como sabemos, es una tarjeta sencilla, y las protecciones que trae normalmente son tres: sobre velocidad, que actúa con la ayuda de otra tarjeta adicional, puede ser el gobernador de velocidad del motor; alta temperatura de refrigerante; y la protección por baja presión de aceite. Bueno, las protecciones, vamos a revisar básicamente cómo se configuran las conexiones eléctricas en esta tarjeta. Existen dos formas o dos métodos, que son sistema de seguridad conectados a tierra o el sistema de seguridad conectados al positivo de la batería. Y es importante revisar realmente cómo se va a configurar cada sistema de seguridad y antes de automatizar una planta. Bueno, más adelante vamos a examinar en un esquema eléctrico cómo se configuran estos dos sistemas. ¿Por qué son importantes las protecciones dentro de un motor mecánico? La protección por baja presión de aceite, como ustedes saben, todo mecanismo necesita lubricación y refrigeración. El aceite proporciona estas dos características. Por eso es importante que la presión del aceite dentro de un motor esté siempre dentro de los límites de seguridad. La velocidad nos proporciona esa protección para evitar que el motor se sobre revolucione y pase las revoluciones de servicio normal para el cual está diseñado el motor. Si un motor se sobre revoluciona, pues existe el peligro de que se produzcan daños dentro de sus mecanismos. La alta temperatura es una protección o una seguridad que tiene el motor para evitar sobrecalentamientos y evitar que el refrigerante, una vez pasados los límites de temperatura de funcionamiento del motor, simplemente se evapore y se produzcan daños por recalentamiento. Las protecciones funcionan básicamente directamente dependiendo de las señales que provienen de los sensores. Entonces, por ejemplo, el sensor de temperatura recoge la señal directamente del circuito de refrigeración del motor a través de un capilar y la lleva hasta el sender o directamente al medidor de temperatura. ¿Qué información nos proporcionan los indicadores? Los indicadores son los relojes que se encuentran en el panel frontal del tablero de control, y son los que nos muestran la imagen de, por ejemplo, la temperatura del refrigerante. Normalmente esto viene en escalas de grados centígrados o grados Fahrenheit. También hay un medidor que nos muestra la presión de aceite, cuya escala viene en bar o en PSI, y otros medidores pues nos pueden mostrar la velocidad en RPM o en Hertz, de acuerdo si se están mostrando
frecuencia al mismo tiempo y revoluciones, y o medidores que también nos muestran el voltaje, por ejemplo en este caso el voltaje de la batería. Entonces revisemos un poco más de cerca algo más acerca de las protecciones. La protección de sobrevelocidad, esta protección normalmente la incluye el control de velocidad del motor, o también llamado gobernador, el cual incluye una tarjeta. Las plantas grandes la tienen como una protección independiente. Cuando tienen una tarjeta integral también tienen esta protección incluida, y esta protección trabaja directamente recibiendo la señal de un sensor magnético, normalmente llamado pickup magnético, que es el que recibe la señal de velocidad y está ubicado encima del volante del motor. La protección por alta temperatura de refrigerante es fundamental, ya que esta protección no permite que la temperatura del refrigerante suba por encima de los límites de seguridad. En los motores se considera entre 90 y 92 grados centígrados. El nivel de refrigerante es vital, ya que si no hay refrigerante en el motor se recalienta. Los indicadores pueden ser eléctricos o mecánicos, y esto influye en su costo. El de temperatura, por ejemplo, cuando es un indicador directo, utiliza un capilar que usa la dilatación del mercurio para ejercer la lectura de la temperatura del refrigerante. El de presión, cuando es un medidor directo, lleva un tubo y transmite la presión del aceite directamente hasta el medidor. Revisemos cómo funciona la válvula solenoide, la válvula de combustible. Es una válvula operada eléctricamente por medio de una bobina o electroimán, que al energizarse hace que la válvula cierre o abra el paso de combustible dependiendo del diseño o la aplicación para la cual está construida. Entonces, pueden existir dos tipos de válvulas de combustible: una que se energiza para permitir el paso de combustible, y esta válvula siempre va a estar energizada mientras que la planta esté prendida. El otro tipo de válvula es la que necesita energizarse para cerrar y cortar el paso de combustible. Entonces esta válvula solamente va a estar energizada durante unos cuantos segundos mientras se produce el paro o la detención del motor mecánico. Pero, ¿qué es un solenoide? El solenoide es una bobina con un núcleo de hierro, algo parecido a un transformador. Es un arrollamiento de alambre de cobre dentro del cual se encuentra un núcleo de hierro, que la bobina utiliza el principio del electromagnetismo. Cuando se energiza la bobina, ella produce un campo magnético y se utiliza para hacer funcionar o actuar o mover el núcleo, el cual este movimiento se utiliza para tirar, abrir o cerrar el paso de combustible. Bien, entonces revisemos otro ítem. Revisemos el funcionamiento del motor de arranque. Cuando se da la orden de arranque, el controlador a través de la salida que va hacia el motor de arranque acciona. Normalmente se utiliza un relé para manejar la señal que viene hacia el automático del motor de arranque, que es este automático. Principalmente es un contactor de corriente continua, el cual cierra unos contactos y permite un paso de una corriente de alta intensidad hacia el motor de arranque. Este transmite el movimiento, como ya dijimos anteriormente, a través de su eje y su piñón al volante del motor mecánico. Revisemos este elemento, que es bien importante dentro del conjunto de elementos que conforman el sistema de arranque y paro.
es la batería. Acordémonos que ella es la que nos suministra la energía eléctrica para, para, para proporcionar la corriente al motor de arranque. Entonces es importante siempre vigilar que el nivel de electrolito esté en el límite normal, que los bornes estén en buenas condiciones y que el cableado de la batería al motor esté en buenas condiciones. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a revisar entonces el esquema de protección, esquema eléctrico de protección de la tarjeta. Entonces, como vemos acá, esta tarjeta está conectada con un sistema de polo negativo, y como vemos acá está el sensor de presión de aceite, que es el que nos está enviando una señal negativa cuando el motor está apagado inicialmente. Este condensador se utiliza para retrasar el arranque y evitar que la señal de baja presión de aceite que proviene del sensor del interruptor de seguridad de presión se tome como una señal de shutdown o de apagado. El otro sensor, que es el sensor de velocidad, es un contacto normalmente abierto, también nos va a suministrar una señal negativa a la entrada de seguridad por sobrevelocidad. Y tenemos acá el sensor de alta temperatura, que también es un contacto normalmente abierto, y nos va a proporcionar también una señal negativa o de tierra a la tarjeta una vez se produzca el exceso de temperatura en el refrigerante. Las otras salidas, tenemos acá una entrada de tierra para como alimentación de potencia de la tarjeta, y las salidas hacia el motor de arranque. Este es un relé que se utiliza para manejar la corriente que va hacia el automático de arranque. Tenemos la otra salida de la válvula combustible, y este es un relé que se utiliza para el manejo de la corriente que va hacia la electroválvula o el solenoide de combustible. Tenemos acá las salidas que van hacia el codillo del cual hablábamos inicialmente, que es el que nos define el modo de mando del arranque y paro del grupo electrógeno. Entonces él nos define si estamos en modo automático, en manual o apagado o prueba. También podemos intercalar un elemento de seguridad que puede ser un breaker, un fusible, generalmente de 5 amperios, para evitar que se produzcan daños en la tarjeta. Bueno, entonces en la siguiente diapositiva vamos a revisar un sistema con protecciones conectadas a positivo de batería. Bueno, este es el mismo esquema, la única diferencia es que las conexiones no provienen del polo positivo, sino del polo negativo, sino del polo positivo. Entonces tenemos el sensor de presión, que también en este caso entonces nos va a suministrar una señal positiva, el interruptor de seguridad por sobrevelocidad, que también es un interruptor normalmente abierto, y en caso de producirse la señal de alarma, va a enviar una señal positiva. Lo mismo pasa con el de temperatura. El resto aquí se va a hacer un puente en el lado negativo, el condensador, y las otras salidas están configuradas igual que en la anterior configuración. Bueno, ya para terminar quería mostrarles una imagen de este controlador, de esta tarjeta instalada en un equipo de gas, un G379, y acá también lo tenemos en otro equipo, en otro grupo electrógeno. También se utilizó este tipo de tarjeta.
Aquí se pudo utilizar gracias a que la interrupción de el combustible se realiza a través de una electroválvula. Y bueno amigos, eso es todo por ahora. No se olviden, si necesitan suministro de este tipo de control, envíenos un correo a info@stmu.com y no se olviden de visitar nuestro sitio www.stmu.com y visitar nuestro blog, enviarnos sus comentarios y sus impresiones acerca de los materiales que nosotros suministramos. Gracias.